Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y bueno, hoy, estoy súper emocionado de hablarles de algo que, créanme, enloqueció a medio mundo, y que curiosamente nadie vio venir. Sí, como lo dice el título, Bomba Kanyaman y Demet Özdemir, la noticia del 270.725 que nadie vio venir. Ya sé que ese formato de fecha puede ser un poco confuso, pero para aquellos que estén familiarizados, ya se estarán imaginando de qué estoy hablando. Para los que no, tranquilos, que ya les voy a contar todo con pelos y señales. Y antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguna de las noticias jugosas, los análisis y todas las novedades que les traigo sobre el mundo de las series turcas, el entretenimiento y, por supuesto, de nuestros queridos protagonistas. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén al tanto de cada vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Bueno, para entender bien el impacto de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todos sabemos que Kanyaman y Demet Özdemir, nuestros queridos protagonistas de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para los hispanohablantes, fueron, y siguen siendo, una de las parejas de la ficción turca más queridas y comentadas. La química entre ellos en la pantalla era innegable y la verdad, muchísimos fans soñaban con que esa conexión fuera real también fuera de las cámaras. Y es que, vamos, ¿quién no se enamoró de la historia de Sanem y Kan? De sus miradas, sus peleas, sus reconciliaciones. Era pura magia. Y claro, al ver esa magia en la pantalla, era natural que la gente empezara a fantasear, a buscar indicios de que la cosa iba más allá de la ficción. Y a ver, en esos momentos el internet hervía de rumores, de fotos, de análisis de cada interacción entre ellos. Se hablaba de citas, de viajes secretos, de supuestas declaraciones. Era un no parar. Pero a medida que pasaba el tiempo y especialmente después de que la serie terminara, esos rumores se fueron diluyendo. Kan y Demet siguieron sus caminos profesionales, cada uno por su lado, y aunque se les seguía preguntando sobre su relación, las respuestas eran siempre muy diplomáticas como: somos buenos amigos o nos llevamos muy bien, pero no hay nada más. Y claro, los fans que siempre queremos que nuestros ídolos sean felices, pues acatábamos, aunque con un poquito de nostalgia en el corazón. Demet, por su parte, tuvo algunas relaciones conocidas y recientemente contrajo matrimonio, lo que para muchos significó un cierre definitivo a cualquier esperanza de romance con Kan. Y por qué no decirlo, un pequeño golpe al corazón para aquellos que soñábamos con él y vivieron felices para siempre en la vida real. Ver a Demet caminando hacia el altar, radiante y feliz, fue agridulce. Por un lado, la alegría de verla plena y enamorada, por otro, la sensación de que una puerta, por pequeña que fuera, se había cerrado. Kan, por su parte, siempre ha sido muy discreto con su vida privada. Conocemos su éxito profesional, sus proyectos, sus viajes, pero generalmente ha mantenido sus relaciones sentimentales lejos de los focos. Esto, por supuesto, alimenta aún más la curiosidad. ¿Quién será la afortunada? ¿Estará enamorado? ¿Esconde algún secreto? Las especulaciones eran, y siguen siendo, constantes. Y aquí es donde entra el quid de la cuestión, y el porqué del título, la noticia del 270.725 que nadie vio venir. ¿Qué pasó ese día? Bueno, para los que no lo saben, el formato de fecha 270.725 es el 27 de julio de 2025. ¿Y qué pasó en esa fecha? Absolutamente nada. Aún no hemos llegado a esa fecha. ¿Por qué entonces este título? Por la especulación. La posibilidad de que en algún momento, incluso en un futuro lejano, pueda haber una noticia bomba que involucre a Kanyaman y Demet Özdemir. Una noticia que nos tome por sorpresa, que nos haga gritar de emoción, que nos devuelva la ilusión a aquellos que, como yo, nunca dejamos de soñar. Lo que yo busco con este vídeo es generar debate, especulación y anticipación. La química entre ellos siempre fue palpable y la idea de un reencuentro, un nuevo proyecto o incluso una sorpresa personal entre ambos mantiene viva la llama del interés entre los fans. Y es que, seamos sinceros, esa chispa que tenían en Erkenci Kuş era algo especial, algo que trascendía la pantalla y nos hacía creer en el amor. Hemos visto ejemplos de parejas de ficción que con el tiempo han dado el salto a la vida real. ¿Por qué no soñar con la posibilidad de que Kan y Demet, en algún momento de sus vidas, nos sorprendan?
No es algo descabellado. La industria del entretenimiento está llena de ejemplos de romances que nacen en los sets de rodaje y que eventualmente se convierten en relaciones duraderas. Ahora bien, seamos realistas. No tenemos ninguna bola de cristal, y nadie sabe lo que depara el futuro. Lo único que podemos hacer es disfrutar de su trabajo, celebrar sus éxitos, y mantener la esperanza de que en algún momento nos regalen otra alegría. Y es que la vida nos enseña que a veces, las cosas más inesperadas suceden. Es importante recordar que al final del día, la vida privada de los actores es suya, y debemos respetar sus decisiones. No podemos ni debemos inmiscuirnos en sus vidas personales. Pero vaya que es divertido fantasear. Y por eso en este vídeo, les invito a que dejemos volar nuestra imaginación. ¿Qué tipo de noticia podría ser esa bomba? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Una colaboración inesperada? ¿Una declaración de amor? Las posibilidades son infinitas. Y es que la creatividad de los fans no tiene límites. En las redes sociales he leído teorías y especulaciones de todo tipo. Desde la más simple como un cameo en un proyecto de uno de ellos, hasta la más elaborada, como una boda secreta. Personalmente me encantaría verlos protagonizar una nueva serie juntos. Quizás una historia más madura, con personajes más complejos, donde puedan demostrar todo su talento. Creo que harían un trabajo espectacular. Podrían abordar temas más profundos, explorar la complejidad de las relaciones humanas y, por supuesto, volver a enamorarnos con su química. Imagínense una serie de drama, con toques de comedia, donde Sam y Can, en esta nueva etapa de sus vidas, se reencuentren y revivan ese amor que quedó latente. Sería épico. O incluso una película. Sería el sueño hecho realidad. Una película que nos haga reír, llorar y suspirar, una película que celebre el amor y la esperanza, una película que nos recuerde la magia de Erkentzicus. También me gusta pensar en que en algún momento pudieran colaborar en alguna causa benéfica, en algún evento social. Sería una forma de demostrar que, más allá de la ficción, existe una bonita amistad y respeto mutuo. Podrían apoyar a organizaciones que trabajan por los derechos de los animales, o que luchan contra la pobreza infantil, o que promueven la educación. Verlos juntos haciendo el bien sería una muestra de su humanidad y de su compromiso con la sociedad. Y por supuesto, sería una gran noticia para sus fans. Y bueno, como siempre, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. La vida es impredecible y nunca se sabe lo que puede pasar. Lo que sí es seguro es que pase lo que pase, los fans de Can Yaman y de Method Demir estaremos ahí, para apoyar a nuestros ídolos y celebrar sus logros. Pero, ¿qué más podría ser esa bomba? Podría ser una noticia relacionada con sus carreras profesionales. Tal vez Can decida incursionar en la dirección o la producción de películas, y le ofrezca a Demet un papel protagónico. O tal vez Demet decida crear su propia productora y convoque a Can para un proyecto innovador y diferente. Las posibilidades son infinitas y con el talento que tienen, cualquier cosa podría suceder. ¿Y qué tal si la noticia fuera una colaboración publicitaria? Podrían protagonizar un anuncio juntos, promocionando algún producto o servicio. Imagínense un anuncio de una marca de moda, o de una cadena de restaurantes, o de un destino turístico. Sería una excelente manera de mantener viva la llama del interés y de seguir generando expectativa entre sus fans. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la noticia sea algo relacionado con sus vidas personales. Aunque, como dije antes, debemos respetar su privacidad, es inevitable que la curiosidad nos invada. Podría ser una noticia sobre un nuevo amor, un compromiso, o incluso, una sorpresa que nos deje con la boca abierta. Pero como dije, lo más importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Así que, ¿cuál es su opinión? ¿Qué creen que podría ser esa bomba? Me encantaría leer sus teorías en los comentarios. ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué esperan del futuro de Can y Demet? Déjenlo todo en la caja de comentarios. Y por favor, sean creativos y dejen volar su imaginación. Además, ¿les gustaría que hiciera un vídeo analizando a fondo su química, sus mejores momentos juntos, o incluso, un repaso de sus carreras? Háganmelo saber también. Me encantaría compartir con ustedes mis análisis y mis opiniones sobre estos dos grandes actores.
Podríamos hablar de sus interpretaciones, de sus personajes, de sus proyectos futuros, y de todo lo que los hace tan especiales. Y ya para ir terminando, quiero agradecerles muchísimo por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que, al igual que yo, se hayan emocionado un poquito con esta especulación. Y es que la vida es demasiado corta para no soñar. Recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can y de Met, para que juntos sigamos soñando. Compartan este vídeo en sus redes sociales, en los grupos de fans, en los foros de discusión. Hagamos que esta especulación se viralice y que la llama del interés siga ardiendo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. En este canal encontrarán más noticias, análisis, opiniones y curiosidades sobre el mundo de las series turcas y del entretenimiento. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y, ¿quién sabe? Quizás en el 27 de julio de 2025, nos llevamos una grata sorpresa. Hasta entonces.